todo medio de comunicación hay mensajes contra la familia y los jóvenes están muy conectados a los medios. Cada vez ven menos motivos para formar una familia o casarse, a pesar de todo lo que ustedes les enseñan. Nuestros jóvenes son asombrosos por su fe y devoción a lo bueno y a lo recto. Sin importar el criterio de rectitud con que se les mida, son superiores. Un estudio reciente muestra que el porcentaje de jóvenes mormones que permanecen fieles a su religión y asisten regularmente a sus reuniones es el más alto de todos los grupos religiosos de América. Creo que nuestros jóvenes son mejores que cualquier generación anterior. Sin embargo, necesitan nuestra ayuda para fortalecerlos en contra de los males y distracciones que los rodean, que son intensos y persuasivos. En un discurso para un grupo igual a este del CEI hace una década atrás, el presidente Boyd K. Packer dijo que el mundo va girando cuesta abajo a pasos acelerados. Y al rededicar el templo de Boise, Idaho, el pasado noviembre, el presidente Thomas S. Monson declaró que nuestros miembros jóvenes caminan en un mundo saturado con las sofisterías de Satanás. Las dificultades que enfrentan los maestros del Evangelio, padres o quienes tienen llamamientos o empleos, aumentan con la tecnología a la que los jóvenes tienen acceso. Como explicó la hermana Julie B. Beck, expresidenta general de la Sociedad de Socorro, hace unos años, en todo medio de comunicación hay mensajes contra la familia y los jóvenes están muy conectados a los medios. Cada vez ven menos motivos para formar una familia o casarse, a pesar de todo lo que ustedes les enseñan. Se les insensibiliza cada vez más a la necesidad de formar familias eternas. Hablaré de algunos de los mensajes contra la familia y sugeriré cosas que podemos enseñar para contrarrestarlos. En el contexto de la enseñanza secuencial de las Escrituras, ustedes son responsables de enseñar la doctrina básica del matrimonio y la familia. Mi mensaje es para ayudarlos. Pretendo complementar los extraordinarios recursos recientemente inspirados por Dios para fortalecer a nuestros jóvenes en su función de apresurar la obra del Señor en los últimos días. A veces, lo más importante que enseñamos, lo que más necesitan nuestros alumnos, son cosas que los maestros tendemos a pasar por alto. No enseñamos principios sencillos y básicos porque suponemos que todos los entienden. Por ejemplo, consideren la importancia de esta verdad de la Biblia que enseña el profeta Isaías. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En 2 Nefi, capítulo 9, hay una enseñanza similar acerca de la insensatez de hombres instruidos que desechan el consejo de Dios. Y en Lucas leemos la respuesta de Jesús a los fariseos que se burlaban de él. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. De esos pasajes concluyo que los seguidores de Cristo piensan diferente que los demás. Esa idea se me presentó por primera vez de joven cuando estudiaba Derecho en Chicago. Dado que crecí entre mormones, con poco contacto con personas de otras creencias, quedé intrigado al enterarme que un empleado de la biblioteca estaba haciendo un doctorado en teología para ser ministro religioso. Imaginen mi sorpresa al descubrir que, aunque él creía que Jesucristo era un gran maestro, no creía que fuera el Hijo divino de Dios.
¿A qué iglesia pertenece?, le pregunté ingenuamente. Oh, eso no importa, contestó. Aceptaré cualquier puesto que sea bueno, para enseñar, dar sermones o como consejero. Ese hombre deseaba hacer lo que consideraba bueno, pero le faltaba la creencia fundamental del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que yo suponía que todo cristiano tenía. En cuanto al propósito y la práctica de la religión, obviamente no pensaba igual que yo. Ese es mi tema. Describiré la realidad e importancia de que en muchas cuestiones referentes a la religión, los santos de los últimos días piensan distinto a muchas otras personas. Cuando digo que los santos de los últimos días piensan diferente, no me refiero a que razonamos diferente en cuanto a cómo pensamos. Me refiero a que en muchas cuestiones importantes, nuestras teorías, nuestros puntos de partida o premisas más importantes difieren de las de muchos de nuestros amigos. También difieren de las muchas suposiciones que se usan en los medios y en otros discursos comunes. Por ejemplo, puesto que los santos de los últimos días conocemos el plan del Padre Celestial, sabemos que esta vida no es una obra de un solo acto, en medio de un pasado misterioso y un futuro incierto. Esta vida es el segundo acto de una obra de 3 actos. Su propósito lo define aquello que se ha revelado sobre nuestra existencia espiritual en el primer acto, y nuestro destino eterno en el tercero. Debido a que conocemos el plan y otras verdades que Dios ha revelado, comenzamos con suposiciones diferentes a los que no comparten nuestro conocimiento. Como resultado, llegamos a diferentes conclusiones en diferentes asuntos que otras personas solo juzgan en base a sus opiniones de la vida terrenal. En cierto modo, nuestra experiencia es como la del apóstol Pedro, registrada en el capítulo 16 de Mateo. Jesús enseñó a sus apóstoles que pronto iría a Jerusalén y padecería a manos de los ancianos, sacerdotes y escribas, y que finalmente lo matarían. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera te acontezca esto. Entonces él, volviéndose a Pedro, dijo: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Pedro no consideró lo que era de Dios, sino lo que era de los hombres, cuando dijo que Jesús no sería muerto en Jerusalén. Razonando como hombre, llegó a la conclusión equivocada. Si en esa ocasión Pedro hubiese razonado según lo que es de Dios, el plan que exigía que el Salvador muriese, no hubiera sido reprendido. Hubiera tenido lo que las Escrituras describen como la mente del Señor o la mente de Cristo, que da capacidad de entender y pensar claramente en cuanto a la aplicación de enseñanzas y verdades eternas del Evangelio a las circunstancias que enfrentamos en la vida terrenal. Vivimos en un mundo donde muchos sostienen y practican cosas contrarias a lo que es de Dios, su plan de salvación. Esto crea los malentendidos y oposición que los jóvenes encuentran entre sus amigos. Por ejemplo, estamos rodeados de colegas y de una cultura que sostienen que no está mal tener relaciones sexuales sin estar casados. Una encuesta reciente indica que el 53% de la gente de Estados Unidos cree esto.
En mi discurso de la conferencia de octubre pasado, mencioné que durante un periodo reciente, el 41% de todos los nacimientos en los Estados Unidos fueron de mujeres que no estaban casadas. La mayoría de estos nacimientos llegaron a parejas en concubinato, que viven juntos sin casarse. El que las parejas tengan hijos y los críen sin estar casados es algo común y aceptado por muchos. ¿Cómo deben responder nuestros jóvenes cuando sus compañeros o sus maestros concluyen que el matrimonio ya no es importante y que los niños no sufren desventajas si sus padres no están casados? De igual manera, ¿cómo deben reaccionar a las propuestas para redefinir la familia? Quizás nuestros jóvenes deban abstenerse de discutir sobre esos temas o propuestas. Por lo general, será mejor que determinen cuáles son las ideas o suposiciones mundanas de las aseveraciones que les presentan, y luego mencionar las diferentes creencias o premisas que guían la manera de pensar de los santos de los últimos días. No para convencer a que quienes no sean de nuestra fe, sino para evitar discutir sobre conclusiones y determinar cuál es el motivo real del desacuerdo. Aquí hay otra ilustración. Una influyente manera de pensar es el relativismo moral. La idea de que no existe el bien y el mal absolutos. Detrás de la idea está la suposición de que no hay Dios, o que si hay un Dios, no ha dado mandamientos que se apliquen a nosotros el día de hoy. Esa idea ubica a sus partidarios en la misma posición del desafortunado pueblo que el profeta Mormón describió como sin Cristo y sin Dios en el mundo, echados de un lado para otro como paja que se la lleva el viento. Los santos de los últimos días partimos de una premisa diferente. Hay un Dios y es la fuente de leyes eternas, y ha dado mandamientos que establecen lo bueno y lo malo de todas las decisiones. También, en el tercer acto de su plan eterno, se nos hará responsables de hasta qué punto nuestros hechos y deseos han estado en armonía con esos mandamientos. Nos oponemos al relativismo moral y debemos ayudar a nuestros jóvenes a no ser engañados y persuadidos por razonamientos y conclusiones basados en falsas premisas. ¿Dónde encontramos las premisas para empezar nuestro razonamiento en cuanto a la verdad o aceptabilidad de propuestas? Nos basamos en la palabra de Dios, contenida en las Escrituras y en las enseñanzas de profetas modernos. A menos que nos aferremos a esas verdades como nuestras premisas e ideas iniciales, no podemos saber si nuestras conclusiones serán verdaderas. Aferrarnos a la verdad eterna no nos protegerá de la tribulación y persecución predicha por Jesús, pero nos dará la paz que viene de la fe en Jesucristo y del conocimiento que estamos en el camino hacia la vida eterna. Recuerden a sus alumnos las siguientes enseñanzas o puntos de partida de nuestra manera de pensar de las tendencias e ideas populares modernas. En cuestiones de familia pensamos diferente, debido a lo que sabemos acerca del propósito y naturaleza eternos de nuestras relaciones familiares. La proclamación sobre la familia dice que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios, y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos.
Dado que el matrimonio entre hombre y mujer es esencial para el plan eterno de Dios, los santos de los últimos días apoyan el consagrado principio religioso de que el matrimonio es principalmente una institución para procrear y criar hijos. También concordamos con la experiencia comprobada de que el matrimonio es la mejor institución para el bienestar económico, político y moral de la familia humana. Como dijo el presidente Spencer W. Kimball hace muchos años, sabemos que cuando la familia se desmorona, toda otra institución de la sociedad comienza a andar mal. Rechazamos la idea moderna de que el matrimonio es una relación que existe primordialmente para la satisfacción de aquellos que lo conforman y que cualquiera de ellos puede darle fin cuando lo desee. Nos centramos en el bienestar de los hijos, no solo el nuestro. El manual de la Iglesia explica: por designio divino, tanto el hombre como la mujer son esenciales para traer hijos a la vida mortal y proporcionar el mejor ambiente para criarlos y educarlos. La proclamación sobre la familia declara: los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. Nuestra creencia de que se nos manda honrar los votos matrimoniales con completa fidelidad da lugar a la siguiente premisa básica de la proclamación sobre la familia. Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer, legítimamente casados como esposo y esposa. Esa declaración no es políticamente correcta, pero es verdadera, y tenemos la responsabilidad de enseñar y practicar esa verdad. Esto claramente nos contrapone a muchos supuestos del mundo actual. El nacimiento de millones de niños inocentes a madres solteras es solo un ejemplo. La siguiente verdad fundamental que cito de la proclamación es un principio cuyas implicaciones van más allá de lo que muchos jóvenes se dan cuenta. Requiere mucha atención y enseñanza inspirada. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. La característica eterna de ser hombre o mujer tiene muchas consecuencias. Una se explica en el Manual 2. La naturaleza masculina o femenina de los espíritus es tal que se completan el uno al otro. Se ha dispuesto que el hombre y la mujer progresen juntos a la exaltación. Los espíritus de hombres y mujeres se completan el uno al otro porque son diferentes y progresan juntos hacia la exaltación al honrar, entre otras cosas, esas diferencias eternas de su creación. La proclamación sobre la familia dice: por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. Nos regocijamos en las funciones del hombre y la mujer en el plan de Dios que se apoyan mutuamente. El hombre y la mujer son diferentes, pero están unidos inseparablemente en una relación de apoyo mutuo para cumplir el plan de Dios. El mes pasado, la hermana Elaine Dalton, presidenta general de las mujeres jóvenes, dio este importante consejo a los estudiantes de Brigham Young University. Jovencitas, ustedes serán las que darán el ejemplo de feminidad y maternidad virtuosas. Además, darán el ejemplo de la vida familiar en una época en que la familia es atacada, redefinida y se está desintegrando.
Ustedes entenderán sus funciones y responsabilidades. Varones, ustedes serán los que sabrán que el poder del sacerdocio, el poder para actuar en el nombre de Dios en la tierra, solo se alcanza mediante la pureza. Y usarán ese poder para bendecir a generaciones. A cada uno de ustedes la pureza y la virtud de sus vidas a todo pueblo atraerá. Todos nosotros, hombres y mujeres por igual, hallamos felicidad y verdadera felicidad al gozar y disfrutar nuestros roles particulares en el gran plan de salvación de Dios. Por supuesto, hay necesidad de corregir deficiencias en las protecciones legales y oportunidades para la mujer. Pero en nuestro comportamiento privado, como enseñó el presidente Hinckley hace muchos años en cuanto al sector público, creemos que todo esfuerzo por crear un género neutral de lo que Dios creó, varón o mujer, resultará en más problemas que beneficios. La proclamación sobre la familia termina con la súplica de fortalecer a la familia y mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad, e insta a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno a fomentar aquellas medidas designadas. Cuando empezamos comparando prácticas y propuestas modernas con lo que sabemos del plan de Dios, con las premisas dadas en la palabra de Dios y las enseñanzas de sus profetas vivientes, debemos saber que nuestras conclusiones diferirán de aquellas de las personas que no piensan igual que nosotros. Pero somos firmes en esto porque sabemos que nos dará seguridad eterna. Muchos no estarán de acuerdo. Pero si explicamos por qué pensamos de este modo, entenderán mejor nuestra posición. En un discurso de conferencia general hace unos 3 años, di más ejemplos de maneras en que otras personas piensan diferente a los fieles santos de los últimos días. Los ejemplos tenían que ver con la posible confusión entre las exigencias conflictivas del amor y la ley. Y tienen la importancia para volver a tratarlos aquí, ya que ocurren en relaciones afectivas, incluso en familias miembros de la iglesia. En el primer ejemplo, un joven que cohabita con su pareja le dice a sus acongojados padres: si de verdad me amaran, nos aceptarían a mí y a mi pareja tal como aceptan a los hijos casados. La persona afirma que el amor paternal debe invalidar los mandamientos de Dios. Los padres que entienden el propósito y consecuencias de los mandamientos de Dios y su propia responsabilidad, por supuesto, piensan diferente. Aunque no aprueben la conducta que viola los mandamientos de Dios, no excluyen a un hijo o una hija de su amor ni del círculo familiar. Otros 2 ejemplos tratan del efecto del amor de Dios. En uno, una persona rechaza la doctrina de que una pareja debe estar casada por la eternidad a fin de gozar de relaciones familiares en la próxima vida. La persona dice: si Dios en verdad nos amara, no puedo creer que Él separaría a los maridos y mujeres de esa manera. En el otro ejemplo, una persona dice que su fe ha sido destruida por el sufrimiento que Dios permite que venga a una persona o raza. Y llega a esta conclusión: si hubiera un Dios que nos amara, no permitiría que esto sucediera. Aquellos que piensan así creen erróneamente que el amor de Dios es tan inmenso e incondicional que los excusará misericordiosamente de obedecer sus leyes o condiciones de su plan. Razonan al revés. Comienzan con la conclusión deseada y asumen que los principios de la ley eterna de Dios deben acomodarse a sus conceptos. Esta manera de pensar es equivocada. El amor de Dios no invalida sus mandamientos ni su plan.
Quienes entienden la relación entre el amor de Dios y su ley saben que hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. La misericordia no puede robar a la justicia. Quienes obtienen la misericordia disponible gracias al gran amor de Dios por sus hijos son aquellos que han guardado el convenio y observado el mandamiento. Este principio básico nos ayuda a entender el porqué de muchas cosas, como que la justicia y la misericordia se equilibren mediante la expiación. Explica además por qué Dios no impide que sus hijos ejerzan el albedrío. Nuestro poder para escoger, es esencial en el plan que nos trajo a la tierra. Por lo general, Dios no interviene para pedir las consecuencias de las decisiones de algunas personas a fin de proteger el bienestar de otras. Incluso cuando se matan, lastiman u oprimen a otros, pues eso destruiría su plan para nuestro progreso eterno. Aunque Dios no impida esas decisiones, nos bendecirá para soportar las consecuencias de las decisiones de los demás. Y aquellos cuyas oportunidades en la tierra se vean limitadas o destruidas por decisiones de otros, con el tiempo se les concederá toda bendición y oportunidad mediante la misericordia y expiación de Cristo. Las consecuencias eternas y justicia de Dios al respetar las decisiones de sus hijos, su albedrío, culmina en lo que llamamos el tercer acto, nuestro destino eterno en el plan. El juicio final explica muchas cosas del propósito y los efectos de nuestra difícil jornada mortal. En una revelación moderna leemos: a todos los reinos se ha dado una ley. Por ejemplo, el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Y el que no puede obedecer la ley de un reino terrestre no puede soportar una gloria terrestre. Y el que no puede obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Es decir, el reino de gloria al que se nos asigne en el juicio final no está determinado por amor, sino por la ley que Dios nos ha dado, debido a su amor, para llegar a ser dignos de la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. Quienes conocen esa verdad seguramente pensarán distinto respecto a muchas cosas que los que no la conocen. El mundo en que vivimos es como el campo que describió el Salvador en el Evangelio de Mateo. Hasta el momento de la siega, el trigo bueno y deseable crece juntamente con la cizaña sembrada por el enemigo, quien es el diablo. En la parábola del sembrador, Jesús describió el resultado. Si la palabra del sembrador cae en pedregal, donde el que la escucha no tiene raíz en sí, éste se ofenderá cuando venga la aflicción o la persecución por la palabra. Otras semillas caen entre espinos, y como explica Marcos, los afanes del mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa. Esta parábola describe la reacción de cualquiera de nosotros que se ofende al sufrir aflicción o persecución o que se vuelve infructuoso por los afanes del mundo o las codicias de otras cosas. Debemos aplicar la advertencia que Jesús dio a sus discípulos: guardados de la doctrina de los fariseos. No podemos escapar de las conclusiones, las enseñanzas y argumentos de los fariseos modernos. Tenemos que vivir en el mundo, pero la enseñanza de que no seamos del mundo
requiere que reconozcamos el error y lo quitemos de nuestros pensamientos, deseos y acciones. De ese modo, mediante la fe y confianza en Jesucristo y el conocimiento del plan del Padre Celestial, podemos avanzar con confianza en estas épocas turbulentas. Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a pensar con claridad en las verdades del Evangelio y cómo aplicarlas a los desafíos que enfrentan. Quienes lo hagan estarán fundados sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, y serán dignos de la promesa profética de que la impetuosa oposición del diablo no tendrá poder para arrastrarlos al abismo de miseria, porque están establecidos sobre el fundamento seguro y no caerán. Testifico de la veracidad de esa fundación segura. Testifico de Jesucristo, quien es el autor y el culminador de nuestra fe. Testifico que seremos bendecidos si nos anclamos a la palabra de Dios y a las enseñanzas de sus profetas. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.